Muy buenas noches. Un placer saludarles y estar aquí. Vamos a estar conociendo algunos detalles de la profecía bíblica. Este tema de la profecía requiere mucho estudio y siempre estamos aprendiendo. No pretendo dar toda la profundidad y toda la precisión del caso, pero igual como responsable también del tema es importante atinar a la verdad bíblica, ¿no? Nos interesa no tanto lo que diga yo, nos interesa que lo que dice la Escritura, la Biblia, la palabra de Dios. Tenemos plena confianza en que este libro es inspirado por Dios sin error. Es un libro que viene de Dios. Dios ha utilizado a más de 40 autores o escritores y Él ha confeccionado su libro. Significa que Dios va a hablarnos la verdad sin una pizca de error. Esta es la infalible e inerrante palabra de Dios, la palabra de Dios. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. ¿Sí? Damos gracias a Dios y bueno, vamos hoy a aprender juntos algunos principios que debemos considerar para estudiar la Biblia. Esos principios, esas herramientas que teniéndolo en cuenta, la idea es que teniéndolo en cuenta nos sirvan como luz, como señales de tránsito, para que no nos salgamos del entendimiento de la profecía, como dice la Escritura. El tema es una introducción al estudio de la profecía bíblica. El propósito no es tanto estudiar la profecía, ya en otros momentos hemos estudiado la profecía, pero esta sección o esta serie de tres encuentros nos van a dar algunos tips. La idea es que salgamos de aquí con una herramienta de poder ir a la profecía bíblica en cualquier momento, ustedes solo en cualquier momento, van leyendo y pueden tener una guía, una orientación básica, digamos, porque la profecía tiene bastante amplitud. Lo más importante es considerar cómo Dios estructuró y planteó este tema de la profecía. Por eso estamos hablando de una introducción al estudio de la profecía bíblica. Trataremos de cubrir principalmente estos 3 puntos. Tiene que ver con el carácter de la profecía, pero incluye al profeta. ¿Qué vamos a pensar sobre, si vamos a hablar de profecía? Eso tiene una naturaleza, tiene un carácter, una razón de ser, ¿no? Entonces, el primer tema tiene que ver con el carácter, la naturaleza, los rasgos que hay que considerar en el tema. Así que estamos hablando del carácter del profeta y de la profecía. En el anuncio que teníamos se comunicó sobre el Apocalipsis, pero para ir a Apocalipsis tenemos que, y este es el primer tips, tenemos que ir, si queremos arrancar bien, tenemos que ir a la profecía de Daniel, al libro de Daniel. Casi que no podemos entender el libro Apocalipsis si no entendemos primero el libro de Daniel. Y de eso se trata entonces nuestro caminar. El segundo tema o tópico de hoy es el contenido fundamental. En el libro de Daniel hay un contenido fundamental. Hay 12 capítulos, pero a veces podemos sentirnos con la cabeza muy grande leyendo tanto, pero tratando de ser puntual, hay un contenido fundamental y lo vamos a ver. Y el tercer tema es
hay un centro de la profecía que apunta a ese centro. Si no vemos ese centro, nos perdemos en asuntos proféticos. La idea no es debatir la profecía, es conocer la profecía. La idea no es hacernos sensacionalistas en el tema profético, de tal manera que wow, y sorprendemos. No, la idea es ir al texto bíblico, porque si Dios nos ha dado una profecía, es para administrarla. ¿De acuerdo? Muy bien, empecemos. Vamos a buscar Mateo 24:15 y podríamos decir que sería el texto que nos lleva de la mano. El Señor Jesucristo en Mateo 24 desarrolla la profecía que a Él le compete. La Biblia va a desarrollar la profecía que a Dios le compete. ¿Sí? Mateo 24:15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Excelente. Mateo 24 es un discurso que responde a una pregunta curiosa de los discípulos en relación al fin del siglo. Miren la pregunta que aparece ahí arriba, en Mateo 24:3, dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Una gran pregunta, ¿no es cierto? Muy amplia. Pero Jesús quiere decirnos algo. Y imagínense, de esos tantos profetas, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Ageo, Sofonías, Joel, ¿quién más? Nahum, ¿quién más? Jonás, Malaquías, Miqueas. Jesús solo mencionó a Daniel. No significa que lo demás no esté dentro del paquete, pero algo nos debe llamar la atención que Jesús, para responder a esa pregunta, ¿a quién mencionó? A Daniel. ¿Qué te está diciendo eso? Bueno, consulta el libro de Daniel. ¿No les parece curioso? Y así es la palabra de Dios. Tiene muchas pistas. Así que el libro y profecía de Daniel, con este versículo, con esta mención, fue validada por el Señor Jesucristo. El profeta Daniel fue validado por el mismo Señor Jesucristo. Siendo un muchacho, Daniel, dentro de los 13 años y 19 años de edad, él experimenta la entrada del ejército de Babilonia con Nabucodonosor a Jerusalén. Y esa invasión, esa conquista de los ejércitos de Babilonia, de toda esa región, incluyendo Jerusalén y toda Judea, hay mucha gente muerta, hay mucho correr, hay mucho sufrimiento, mucho dolor. Pero hay mucha gente también que son apresados y llevados a kilómetros de distancia a Babilonia. Bueno, ya para cuando aparece el libro de Daniel, estamos hablando de la conquista de Babilonia sobre Jerusalén e Israel. Estamos hablando de alrededor de 600 años antes de Cristo. De Mateo 24:15, la mención de Daniel por el Señor Jesucristo, nos vamos entonces al libro de Daniel. En fecha de nuestro calendario,
Esto habrá acontecido entre el año 606 al año 604 antes de Cristo. Así que para hablar en números redondos, esto está ocurriendo 600 años antes de que Jesús naciera en Belén. 600 años. Y ahí aparece el imperio babilónico. Daniel vivió hasta por lo menos la ocupación de otro imperio que más tarde vino contra Babilonia, que era el imperio medo-persa, que combatió en Jerusalén también y arrasó otra vez lo que tenía Babilonia, y no solamente allí, sino toda la región. Estamos hablando entonces hasta el rey Ciro de Persia. Estamos hablando de que todo el libro de Daniel es prácticamente toda la vida de Daniel. Todo lo que aparece ahí en el libro de Daniel, 12 capítulos, es prácticamente toda la vida de Daniel, desde Nabucodonosor hasta el rey Ciro de Persia. Y él vivió cautivo tanto bajo Babilonia como el imperio persa. En Daniel 1:21 vemos esa historicidad, está registrado allí. Daniel 1:21 dice: y continuó Daniel hasta el año primero del rey de Ciro. El Espíritu Santo colocó este versículo para que nos diéramos cuenta que Daniel vivió los 70 años de cautividad que el profeta Jeremías había profetizado, que Israel caería bajo Babilonia por 70 años, profecía, y literalmente se cumplieron. Y testigo de eso, el mismo Daniel. Así que Daniel vivió literalmente los 70 años del cautiverio bajo Babilonia y después unos años bajo el imperio medo-persa. Fue primer ministro de ambos imperios. Los 70 años de cautiverio, como dije, fueron profetizados por Jeremías, cumpliéndose esto al pie de la letra. Ahí en Daniel, capítulo 9, el mismo Daniel cita esto, y se dan cuenta por qué Jesucristo citó el profeta Daniel, porque tiene una riqueza para poder entender la profecía. Daniel capítulo 9, versículo 2. ¿Podemos leerlo juntos? Ahí nos ayudamos. Daniel 9, 2, después de 3, 1, 2, 3. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años, literal. Por eso que este libro es tan especial y hermoso. Es palabra de Dios. Bien, vamos a ver qué dijo el profeta Jeremías. Daniel cita a Jeremías con relación a que Babilonia tendría subyugado a Judá por 70 años. Vamos a ver que Daniel conocía la profecía de Jeremías. Son ellos bastante contemporáneos. Jeremías 25, eche para atrás a su mano izquierda. Jeremías 25, versículos 11 y 12. Y esto es lo precioso de la profecía, porque tiene manera como sustentarse. No es un tiro de suerte, a ver que cada uno interprete como quiera, no. Jeremías 25, 11 dice así. ¿Ya lo tienen? Voy a leer yo. Jeremías 25, 11 dice, estamos en el profeta Jeremías: toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, dice Jeremías, y servirán estas naciones al rey de Babilonia
70 años. No ha ocurrido todavía, pero Jeremías lo cita. Castigaré al rey de Babilonia, 70 años, perdón, y versículo 12, y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré entonces al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Nunca más se levantó Babilonia, nunca más. Así que también hay un castigo para Babilonia. Babilonia subyugó a Judá. Bueno, incluía también que Babilonia iba a caer. Pero como les digo, en el libro de Apocalipsis aparece una gran Babilonia. ¿Recuerdan? Para entender una gran Babilonia en Apocalipsis, necesitamos ir a la Babilonia del tiempo de Daniel para saber por qué menciona la gran Babilonia, qué relación tiene con la Babilonia. Y ahí está la profecía. Por eso decía yo al principio que ese cumplimiento futuro tiene cabida con lo que se cumplió en el tiempo del profeta. Muy importante. Por eso este libro es palabra del Señor, porque tiene fiel cumplimiento. Lo que estamos haciendo ahorita, con esta panorámica, es sentar un contexto, ¿sí? Sentar un contexto para el estudio de la Biblia, particularmente de la profecía. Es como establecer un marco, ¿no? Hoy nada más vamos a establecer un marco, el marco, ¿cierto? Nos toca a nosotros estudiar la profecía, dedicar tiempo para eso y en su momento tener esos principios que estamos conociendo. Así es que ese marco nos va a dar vamos a decirlo así, es un tremendo marco porque nosotros somos los artistas, ¿no? Que vamos a pintar el cuadro, ¿sí? Le vamos a poner los colores y vamos a pintar el cuadro, armando las demás profecías y los temas. Bien, pregunta hasta el momento, comentarios, ¿estamos bien? Bien, vamos a hablar el sentido de la palabra de Dios en el caso de lo que mencionó Jeremías. Busquemos Jeremías 29, versículo 10. La autoridad de la palabra de Dios. Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros. ¿Qué cosa? Mi buena palabra, para haceros volver a este lugar. Qué precioso el Señor. No los deja tirados allá en Babilonia. Ese es su pueblo. Pero cuando ustedes entiendan que soy yo el que ha hablado y entiendan que el que tiene la autoridad del cielo y de la tierra es mi palabra, entonces yo los haré regresar. Significa que el carácter de la profecía es para que vivamos conforme a lo establecido por Dios. Iglesia, si estamos estudiando la profecía, no es para matar una curiosidad. Yo sé que el tema levanta curiosidad, pero el estudiar la profecía no es para matar una curiosidad, sino para que, aunque haya curiosidad, entremos al temor de Dios. Dios tiene autoridad sobre la iglesia. Y la iglesia tiene que aprender a oír la palabra de Dios. Llueva, truene o relampaguee, la iglesia tiene que sensibilizarse al estudio de la palabra de Dios, pero también ¿a qué? A obedecerla. Mínimo, iglesia, aprendan a amarse el uno al otro, aprendan a perdonarse el uno al otro,
No, pastor, pero mi hermanita fulana me ofendió, o mi hermanito fulano me ofendió. ¿Qué le dice el pastor? Ama a tu hermano, perdona a tu hermano. No te quedes allí. No, ya yo lo perdoné. No te quedes allí. No, yo lo amo, ya yo lo perdoné, ya yo me olvidé de eso. Pero ¿cuál es el tercero? Cuando tú sirves a tu hermano, a tu hermana, a pesar de lo que pasó, y tú estás sirviendo a tu hermano, a tu hermana, estás mostrando que realmente le amas y realmente le perdonas, ¿sí o no? Así debemos estudiar la palabra de Dios, aunque sea profecía. Tenemos que ir a ver, a caminar y ver las cosas bajo la autoridad de Dios. Bueno, fijados los 70 años, la profecía incluyó, como hemos visto en este versículo 10, la promesa del regreso de los cautivos a tierra de Israel. Miren esto, hay una promesa para el pueblo de Dios. En la iglesia, viendo el Nuevo Testamento, el pueblo de Dios, la iglesia, el pueblo de Dios espiritual, está bajo la gracia. Dice que el mundo está bajo juicio, pero la iglesia está bajo la gracia, porque ya no está más bajo la ley, sino bajo la gracia, dice allá en Romanos. ¿Hay una diferencia entonces entre el mundo y la iglesia? Hay una gran diferencia. El mundo está bajo juicio. Ahorita no hay nada comparado al juicio que Dios va a derramar sobre el mundo en el tiempo de Apocalipsis. Pero está bajo juicio. Mientras tanto, la iglesia ha sido sacada del mundo que estaba bajo el juicio. La iglesia, nosotros los cristianos, los hijos de Dios, hemos sido sacados del mundo y hemos sido, ¿qué? Considerados ahora pueblo de Dios, hijos de Dios, la iglesia. Amén. Entonces, ¿qué significa? Ahora estamos bajo la gracia de Dios. Y mientras venga el juicio que Dios tiene reservado por allí, la iglesia, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer la iglesia? Ir allá fuera para traer a más gente para la iglesia. Tenemos que evangelizar, discipular, amar, servir, perdonar y traer a personas a la salvación lo más que podamos. Muy bien. Este cumplimiento ahí de Jeremías 29:10, después de los 70 años, vino el imperio medo-persa. Guerreó contra Babilonia y el rey persa dijo: judíos, regresen a Jerusalén, regresen a Judea. Y regresaron. Y leemos entonces en los libros de Esther, de Nehemías, de Esdras, ese regreso, cumplimiento de la palabra de Dios. Tenemos un Dios que cumple con lo que dice. Amemos la palabra de Dios. Dios es fiel. Así que desde que se entra a Babilonia sobre Jerusalén, destruye la ciudad, los ejércitos de Babilonia destruyen el muro, destruyen la ciudad y destruyen ¿qué? El templo. El templo, símbolo de el pacto de Dios o de la comunión de Jehová Dios con un pueblo que él había escogido, no porque era bueno el pueblo, sino como una vitrina, como un espejo para las demás naciones.
Él quería establecer un orden en una nación para modelo que las otras naciones pudieran conocer a Jehová Dios. El problema es que el modelo no fue modelo y andaba siempre de tumbo en tumbo. Por eso pasó lo que pasó. Al final, cuando ya entra el imperio medo-persa y derriba a Babilonia, ¿cuántos años han pasado? ¿Cuántos años han pasado? 70. Entonces, ¿qué edad tiene Daniel, el profeta Daniel ahora? Ya está viejito. Ya está viejito. Empezó con más o menos, dicen los estudiosos, entre 13 a 17 años. Ahí empezó, pero han pasado 70 años. ¿Sí? Han pasado 70 años. Por eso dibujan a los cuadros estos que dibujan a Daniel en el foso de los leones, lo dibujan más viejo, ¿no es cierto? ¿Se dan cuenta? Han pasado. Así que Daniel ha tenido momentos muy buenos siendo primer ministro, pero también ha tenido momentos muy probados en su fe. Así que ya al final él tiene arriba de 80 años. Estamos en este tema, el carácter de la profecía y del profeta. El carácter de Daniel fue destacado como varón de Dios en medio de la prueba. 2 rasgos espirituales y de madurez. No voy a decir madurez cristiana porque todavía el cristianismo es hasta el evangelio, pero para entenderlo, 2 rasgos espirituales y de madurez cristiana en su fe se destacan en Daniel. La sabiduría y la prudencia. Y esto es para nosotros. Esto es para nosotros. 2 rasgos del carácter de un varón de Dios o una mujer de Dios se destacan en la vida de Daniel. Busquemos Daniel capítulo 2. Regresamos a Daniel. ¿Quién puede leer esos 2 rasgos? Daniel capítulo 2, versículo 14. Uno que lea en voz alta. Muy bien. El rey de Babilonia había dicho, mándenme a llamar a todos los sabios, los hechiceros, los encantadores, los brujos, toda esa gente que dice que adivinaban el futuro. Claro, recuerden que estamos bajo Babilonia, una nación pagana. No tienen profeta de Dios. Daniel es para los hebreos, pero ellos tienen ¿qué? Curanderos, chamanes, brujos, lectores de baraja, los que tiran los huesitos para ver cómo queda la dirección, ¿no? Yo nunca anduve en ese mundo, pero he visto algunas cosas siendo cristiano, aconsejando a personas que buscan algo fuera de ellos, pero se equivocan porque buscan en el mundo oscuro, en el mundo de las tinieblas. Así que estamos hablando de un país, Babilonia, de una nación oscura, llena de tinieblas. Ahí estaba el cristiano Daniel. Nosotros a veces nos quejamos, ¿no? Y criticamos a los que venden lotería, los que están allá en el bingo, pero ese es el mundo pagano. Lo que tenemos que hacer es amar a esa gente, tener 2 cosas. Aquí está, versículo 14. Daniel habló. ¿Cómo Daniel habló? Sabia y prudentemente a Arioc. Era el encargado, el capitán de la guardia, ¿no? Era el que estaba diciendo, bueno, si no descubren el sueño de Nabucodonosor, si no lo descubren, van a morir. Y ahí estaban todos los que supuestamente le habían adivinado antes al rey. Y ahí estaba Daniel porque lo consideraban igual que los demás. A nosotros nos consideran igual que los demás. Pero Daniel era igual que los demás.
actuaba con sabiduría y con prudencia. Cuando te choca un carro allá en la avenida Transísmica, tú como cristiano, hablas con el que te chocó sabia y prudentemente. Espero que amén. Espero que sí. Tú eres diferente. El mundo te puede ver igual a los demás, pero delante de Dios y delante de ti mismo, tú eres hijo de Dios. Que puedas actuar de acuerdo al carácter del profeta y al carácter de la profecía, la palabra de Dios, de manera sabia y prudente. Daniel también tenía un carácter estable y balanceado, porque se sabía depósito del amor de Dios. Daniel 9:23. Es muy importante tu corazón, tu carácter frente a la palabra de verdad, a la palabra de Dios. Hay que temer a Dios para ir a la Biblia, para ir a la profecía. No podemos tomar la profecía de manera ligera o porque fulano dijo tal cosa. Tenemos que ir a lo que no dijo fulano, lo que dice la Escritura. Por eso es importante tener un carácter adecuado, no solamente con los incrédulos, sino con la misma palabra de Dios. Daniel 9:23, ¿quién lo puede leer? Al principio de tu reino fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Porque tú eres muy Amado. Daniel estaba claro que él era un depósito del amor de Dios. ¿No le parece algo hermoso? Hermano querido, tú eres un depósito del amor de Dios. ¿Puedes confiar en alguien que te ama? ¿Puedes confiar en alguien que te ama? Dice la canción, amor sin condiciones. ¿Puedes confiar en alguien que te ama sin condición? Entonces, Daniel era el depósito o era un depósito del amor de Dios, del amor de Dios. Él se sabía amado por Dios. ¿Qué significa eso? Que Dios no le va a decir ninguna mentira, que Dios no va a jugar con él, que Dios no le va a revelar algo, un secreto, un misterio, una profecía que no se va a cumplir. Así que él tiene seguridad delante de Dios. Capítulo 10, versículo 11, ¿quién lo puede leer? Y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Bueno, ahí podemos aprender algunas cosas. Después de muy amado le dice, ¿qué le dice después de muy amado? Está atento a las palabras que te hablaré. ¿Qué significa eso? Que el carácter de Daniel es que él se sabía amado. Y como se sabía amado por Dios, Dios le hablaría a él. Y si Dios le hablaría como a Samuel, ¿cuál es la actitud de ese amado? ¿Cuál es la actitud? Estar atento a la palabra de Dios. No puedo tomar la palabra de Dios a la ligera. Tengo que atenderla, estar atento. Si voy a estudiar la profecía o cualquier otro tema, tengo que sentarme, concentrarme. No puede ser comida tipo comida rápida. La palabra de Dios no puede ser comida rápida. A veces nosotros nada más dependemos del devocional de la mañana, 15 minutos, 30 minutos y nos vamos, plups. Ya creemos que con eso es todo. Tenemos que buscar la comida
más nutritiva. Ahí mismo, capítulo 10, versículo 19, ¿qué dice? Ajá. Y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije, hablé mi Señor porque me has fortalecido. Yo sentirme amado por Dios me fortalece y me hace seguir adelante, a pesar de, ¿sí o no? En nombre del Señor. De esto se trata el carácter de la profecía, del profeta y la profecía. Te sientes amado, eres amado, lo recibes por fe, porque hay una gran tarea donde se requiere estar fortalecido, ¿de acuerdo? Debemos aspirar por esa relación de amor con Dios, que Él nos llame, debemos aspirar que Dios nos llame a una tarea. Todos. ¿De acuerdo? Debemos aspirar que Él nos llame y nos dirija a ser enviados a realizar una tarea para Dios. El apóstol Pablo lo dijo de esta manera. Pablo era un perseguidor de la iglesia. Primera a Timoteo, pero fue transformado y tuvo que pasar un buen tiempo para recibir la capacitación antes de ser apóstol. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 12. Entonces él experimentó la fortaleza del Espíritu Santo para la tarea de apóstol. Y él lo dice aquí, Primera de Timoteo 1, 12. ¿Qué dice? Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, o sea, me amó y me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Si eres amante de la profecía y estudias la profecía, en algún momento te vas a encontrar con esta verdad. No es para matar una curiosidad, es para usarte como ministro del Evangelio al mundo entero. Ese es el carácter de la profecía. No es solamente saber. La profecía, saberla, es vivirla, amarla, pero también administrarla, como se administra la palabra de Dios para realizar la tarea que Dios tiene. Bien, aparte del carácter, vamos a decir, incluyendo el carácter, pero voy a ponerlo una lista aparte de su carácter, que lo presenta como destacado varón de Dios, hay tres prácticas, tres palabritas que dan valor a este Daniel y a nosotros también como hijos de Dios. Hay tres cosas que nos dan valor en la práctica. Uno, somos hombres y mujeres de propósito. Tenemos un propósito. Si somos hijos de Dios, no puedes decir, soy bueno para nada. No puedes decir eso, ¿de acuerdo? Ni se lo puedes decir a tu hermano. Tú eres un bueno para nada. ¿Han escuchado frases así? Pero si eres un hijo de Dios, tienes un propósito. Número 2, en la práctica estás llamado a ser un hombre de comunión, o hombre o mujer de comunión o de oración. Tienes un propósito en la vida y ese propósito te liga más y más al tener comunión con Dios. Y número 3, eres un hombre de profecía. No para inventar profecías, estoy hablando de profecías de la Biblia, ¿de acuerdo? Eres un hombre para compartir al mundo la luz, la revelación de la palabra de Dios, de lo que está escrito, de lo que estamos estudiando. Vamos a ver, un hombre de propósito. Estamos hablando del carácter para estudiar la profecía. El carácter del profeta y de la profecía. Un hombre de propósito.
capítulo 1, versículo 8. Capítulo 1, versículo 8, dice, ¿quién lo lee? Daniel 1, 8. Ya nos habíamos ido a otro libro. Disculpen. Daniel 1, 8, ¿qué dice? Dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con lo que se contamina el mundo. Daniel se propuso en su corazón actuar de acuerdo al carácter de la profecía. Eso sería el propio carácter de Daniel. Ustedes tienen que resolver cómo van a vivir la vida cristiana. De manera superficial, ligera, o van a tomar en serio cada palabra de la voluntad de Dios. Hombre de oración, Daniel 6:10. Daniel 6:10. Qué tremendo. Este versículo dice que cuando él, ¿qué? Cuando él supo del edicto, o sea, hombre muerto, si lo agarraban adorando a otro Dios, era hombre muerto, pero él cerró todas las ventanas, se escondió, comenzó a orar. ¿Qué hizo? ¿Qué dice el versículo? Bueno, hombre de oración, él sabe en quién confiar. Abrió las ventanas, si he de morir, alabando a mi Dios. Hombre de oración, profunda oración. No solamente ese versículo es la oración, en el capítulo 2 hay una larga oración de Daniel, en el capítulo 9 hay una larga oración de Daniel, en el capítulo 10 hay una gran oración de Daniel también. Así que ese es un carácter del hombre de Dios, el profeta de Dios. Muy bien. Y finalmente un hombre de profecía. Estudiamos la profecía para ser inspirados por Dios, porque la profecía es inspirada por Dios. ¿Por qué estudiamos la palabra de Dios, la Biblia y la profecía? Porque es inspirada por Dios. Entonces, ¿por qué la estudiamos? Para ser inspirados por la palabra inspirada y estar fuerte en el Señor. 2 Timoteo 3:16. ¿Alguien que lo pueda leer? 2 Timoteo 3:16. Amén. La primera frase. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para todo. Para todo. Muy bien. La profecía debe impulsarnos al estudio concentrado de la palabra de Dios. Ese es el carácter del profeta y de la profecía. La profecía, otra vez, debe impulsarnos al estudio concentrado de la palabra de Dios, que es nuestra última y suprema autoridad de fe y práctica. Daniel entonces fue usado por Dios para darnos en la Biblia algo muy especial. Este libro de Daniel, vamos a decirlo de esta manera, este libro de Daniel, el libro de Daniel, vamos a verlo de esta manera. Es la columna vertebral para estudiar la profecía, para estudiar toda la profecía. Así que lo primero que le puedo decir, vamos aquí bajando un poquito al punto número 2, en cuanto al contenido fundamental. Entonces lo primero que podemos decir en contenido es que podemos tomar el libro de Daniel como el esqueleto de toda la profecía, como la columna vertebral. Tenemos que ir al libro de Daniel. Yo me fui a Apocalipsis, pastor, me lo he leído 10 veces. Bueno, explícamelo pues. Pero es que no entendí nada. Apocalipsis necesita sus pinceladas, tienen que ver con el marco que Daniel nos los da. ¿De acuerdo? Hoy no vamos a estudiar algunas cosas de Daniel, pero estamos estableciendo el marco. El próximo viernes veremos algunas de estas cosas que estamos mencionando. Bien.
Tenemos también otro punto importante, antes de dar un contenido fundamental. Otra cosa que tenemos que entender es que ninguna profecía, como dice el Nuevo Testamento, es de interpretación privada. Ojo, en el YouTube se nos dice, el que está enseñando dice, a mi parecer, tiene que ver con ta. Y usted cambia el canal y busca otro maestro de profecía dice, bueno, según lo que dice el autor fulano de tal, podemos entender ta. Pero usted es el responsable de tener el entendimiento de la profecía correctamente, porque podemos estar oyendo sin saber interpretaciones de índole privada. Vamos a buscar 2 de Pedro 1, 20 y 21. Aquí nos ponemos un poquito más serios, ¿no es cierto? Porque somos fans de algunos, ¿no es cierto? Tenemos algunos predicadores de nuestra preferencia, ¿cierto? 2 de Pedro 1, 20 y 21. Con esto no estoy queriendo demeritar a ningún maestro de la Biblia. Estoy tratando de traer la responsabilidad del estudio de la profecía a mí. Yo soy el responsable. Y estos encuentros son importantes para afinarnos unos con otros la dirección como tal. 2 de Pedro 1:20, el versículo 20 voy a leer, dice, entendiendo primero esto, dice el apóstol Pedro, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Esto está duro, ¿no le parece? Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Ninguna profecía. Ninguna profecía. Eso nos hace más responsables para poderla estudiar correctamente. Y el versículo 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¡Wow! Ahora, el contenido fundamental, 3 contenidos que son el cimiento. Tomando el libro de Daniel, tomaremos 3 contenidos que son el cimiento para el estudio de la profecía. Ustedes pueden ver en su libro, ahí en su Biblia, el libro de Daniel. ¿Cuántos capítulos tiene Daniel? 12 capítulos. Les doy una herramienta. Los primeros 6 capítulos de Daniel, aunque tiene profecía, son más que nada históricos. Vamos conociendo la historia de Daniel, los primeros 6 capítulos. Del capítulo 7 al capítulo 11, ahí sí, nos metemos de cajón, como quien dice, en el estudio de la profecía, aunque también hay profecía y hay historia en ambas partes. Pero más que nada, los primeros capítulos 6 nos ayudan en la historia de Daniel. Y del 7 al 12 está la profecía en su gran apogeo. Y obviamente acá en los primeros capítulos también hay profecía. 3 contenidos fundamentales para el estudio de la profecía. Número 1, la imagen del sueño de Nabucodonosor. La imagen del sueño de Nabucodonosor, capítulo 2. Tarea para el próximo viernes, leerse el capítulo 2. Bueno, todo el libro de Daniel, pero yo sé que no lo van a leer. Ojalá que sí, pero lean el capítulo 2 de Daniel. Así que el primer contenido, tenemos que pasar por el primer contenido para estudiar la profecía. Daniel capítulo 2. ¿De qué trata? De un sueño que tuvo el rey Nabucodonosor. Sí, como están escuchando, el rey pagano
Nabucodonosor tuvo un sueño y soñaba de una gran estatua, una gran imagen. Mire lo que dije, el rey pagano tuvo un sueño, pero no sabía su interpretación. Tuvo que acudir a un hijo de Dios para que se le revelara lo que él había soñado. No lo vamos a estudiar hoy, lo van a leer, pero conocer el sueño de Nabucodonosor, la imagen que él soñó, todo su sueño, ese sueño es clave para entender todo lo demás. ¿De acuerdo? Creo que han estudiado el capítulo 2, ¿no es cierto?, de Daniel. ¿Sí? Esa cabeza de oro, ese hombros y brazos de plata, ¿recuerdan? Eso fue lo que él soñó. La cintura, hasta los muslos de bronce, más o menos por ahí del muslo o rodilla, hasta los tobillos de hierro, y luego los tobillos hasta la punta de los 10 dedos, una mezcla entre parte de barro y parte de hierro. ¿Qué será eso? Nabucodonosor, el rey pagano, tuvo el sueño de los eventos del porvenir, le dijo Daniel después. Qué tremendo. Y no que Dios estaba usando al pueblo de Israel para hablarle al mundo la revelación de la palabra de Dios. ¿Cómo que ahora Dios está usando un rey pagano para darle el contenido de la profecía del porvenir? ¿No le parece eso sorprendente? Se supone que era por medio de Israel, ¿sí o no? No lo habían pensado antes, ¿verdad? Dios es extraordinario. Obviamente él no tenía la revelación. Necesitaba a un hebreo como Daniel, que tenía la misión de dar la palabra de Dios para que se pudiera entender no solamente Nabucodonosor, sino también nosotros. Pero muchos estudiosos que aparecen en el YouTube comienzan a estudiar y a hablar sobre esto, y muchos se equivocan porque no leen bien el contexto y palabra por palabra. Entonces comienzan a objetar o a argumentar y se pierde, pero ustedes no se van a perder si son fieles a cada palabra del capítulo 2. Segundo contenido fundamental para el entendimiento de la profecía: las 4 bestias del capítulo 7 de Daniel. Bueno, ahí hay que leer todavía con más delicadeza las 4 bestias. ¿Qué es eso, pastor? No lo veo tan claro. Parece dantesco, parece una película de Hollywood llevada a la pantalla. Esas bestias, esos monstruos que aparecen allí. Pero vamos a leerlo poco a poco y lo vamos a entender, y ahí mismo está la explicación. Así que tienen otra tarea, leer el capítulo 7 de Daniel. ¿Sí? Y si tienen preguntas, no se preocupen. Yo también tengo las mismas. Pero juntos lo vamos a descubrir. El contenido fundamental, capítulo 7 de Daniel, las 4 bestias, son muy importantes para poder entender las bestias que aparecen en el Apocalipsis. ¿Recuerdan que hay varias bestias allá? La que subió del mar, la que subió de la tierra y el gran dragón. ¿Con cuántas cabezas? Con 7 cabezas, ¿no? Por ahí habían 10 coronas, 10 reyes. Bueno, pero no, con calma y buena letra. Antes de ir allá, hay que ir a Daniel capítulo 2 y capítulo 7. Tercer contenido fundamental para entender Apocalipsis. Muchos quieren ir de una vez a Apocalipsis, y entonces los maestros de
la profecía de Apocalipsis dicen, a mí me parece que esto puede ser un error. O puede ser o es. La Biblia dice lo que quiere decir y quiere decir lo que dice, es. Pero nosotros tenemos con calma y buena letra hacer nuestra pausa, concentrarnos y estudiar estos tres contenidos básicos. El tercer contenido básico, las 70 semanas, capítulo 9 de Daniel. Este es un poquito más pesado todavía, pero hay que aprenderlo. Las 70 semanas, capítulo 9 de Daniel. ¿Cuáles son los tres? ¿Quién me dice cuáles son los tres contenidos fundamentales? Si estudiamos esos tres contenidos fundamentales, tenemos una plataforma para estudiar Mateo 24, todo el libro de Apocalipsis, Mateo 13 y todo lo que está incluido en el Nuevo Testamento, referente a la profecía. Vamos al punto número 3, el centro temático. ¿Cuál será el centro temático para estudiar la profecía? Rápidamente se lo digo. Daniel capítulo 2, versículo 44. Vamos a buscarlo. Capítulo 2, versículo de Daniel, capítulo 2, versículo 44. Voy a leerlo primero, pausadamente. Léanlo ustedes con su texto ahí a la mano. El tema centro de la profecía, Daniel 2:44. Esto nos abre los ojos para estudiar la profecía. Capítulo 2, versículo 44, leo. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. Ahí lo puse en el tablero. El tema centro para estudiar la profecía, en los días de estos reyes, ¿cuáles reyes? Usted va a leer capítulo 2 de Daniel, la imagen del sueño de Nabucodonosor. El próximo viernes viene con la tarea hecha. Pero aunque no sepamos cuáles son esos reyes, el tema central de la profecía es en los días de estos reyes, de estos que le estoy hablando en Daniel 2, tenemos que conocer esos reyes. En los días de estos reyes, Dios levantará un reino. Pastor, ¿y ya estamos en los días de estos reyes? Sí y no. Lo vamos a descubrir en el capítulo 2 de Daniel. ¿Por qué digo sí y no? ¿Saben qué significa en los días de estos reyes? La imagen de Nabucodonosor aparece primero con una cabeza de oro. ¿Cuándo empieza a marcar el reloj de la profecía? El mismo Daniel le dice al rey Nabucodonosor, tú, oh rey, eres esa cabeza de oro. ¡Pam! Comienza a correr el reloj profético. Con Nabucodonosor, tú eres esa cabeza de oro. Pero ya vimos que después de Nabucodonosor, Dios castigó a Babilonia y entró ¿quién? El imperio medo-persa. Finalmente Persia. Bueno, entonces tenemos que ver cuáles fueron los reyes sucesivos, de acuerdo a la imagen del sueño de Nabucodonosor, hasta que lleguemos en los días
de estos reyes. ¿Cuáles reyes? Bueno, los reyes del tobillo hacia la punta de los dedos, de los 10 dedos. ¿A dónde estamos? En el marco profético. Estamos por el lado de la cabeza, estamos por el lado del pecho, estamos por el lado de la cintura, estamos por el lado de la rodilla, estamos por el lado del tobillo. Estamos cerca de los tobillos. Todavía no hemos entrado a los tobillos. Entonces tenemos que ver ese punto. Por eso Daniel capítulo 2 versículo 4 es el centro de la profecía. En los días de estos reyes, ¿qué hará Dios? Viene el rey de reyes y señor de señores. La iglesia tiene que estar claro en el mover profético de Dios para no estar inventando cosas. Putin es el anticristo. Biden, el anticristo, o quien sea. Cada generación, como esta generación, ha señalado algún anticristo en su generación. Y todavía seguimos marcando a los de nuestra generación. Alguien tiene que ser el anticristo. ¿Cómo entonces discernir eso? Continuará el próximo viernes, ¿verdad? Tenemos el centro temático. ¿Quién me dice el texto, el versículo, la cita? ¿Cuál es el centro temático? Daniel 2:44. Muy bien. Leamos el versículo 45. Daniel 2:45. Mire lo que dice el versículo 45. Ahora el 45 nos va a ayudar a un poquito más a saber que el 44 es el tema céntrico. El versículo 45 le dicen a Daniel, o Daniel le dice al rey, de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey pagano, lo que ha de acontecer en lo porvenir. Y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Amén. Miren, dice al final el versículo 45, casi al final, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. Frase importante, lo que ha de acontecer en lo porvenir. Cuando vamos al libro de Apocalipsis, le dice Dios a Juan, escribe lo que has visto, lo que ves y lo que ha de suceder. Ahí se conecta, y lo que ha de suceder se conecta Apocalipsis con Daniel, lo que ha de acontecer en el porvenir. Bueno, vamos terminando entonces. La conclusión para hoy es que las profecías fueron dadas de manera muy particular a Israel. Grandes profetas, ya ustedes lo saben, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Ageo y otro tanto, pero en Daniel también aparece el lado gentil de la profecía. Entonces tenemos el lado de Israel y tenemos el lado de los gentiles. Casi no le ponemos cuidado a estas cosas. Ahora déjeme decirle algo más. Interesante. El lado de Israel apunta a lo religioso, por ser un pueblo religioso. El lado de los gentiles apunta a lo político.
pero hay que administrar esas cosas que vemos en la política, pero desde el punto de vista cristiano. Esas cosas que vemos en el mundo sobre las religiones, desde el punto de vista cristiano. Eso sería una aplicación para cerrar hoy. Finalmente, les doy un tip. Y si vinieron a este estudio con curiosidad, se las voy a aumentar. Y hablando de los gentiles, Lucas 21, 24. Lucas 21, 24. De eso vamos a hablar un poquito, ¿no? Lucas 21, 24, ¿ya lo tienen? Lucas 21, 24 leo. Antes de leerlo, Lucas 20, ¿qué dije yo? 21, 24. Lucas 21, este capítulo 21, de Lucas, es el paralelo con Mateo capítulo 13. Perdón, capítulo 24. Y es el paralelo con Marcos 13. Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21. Son los pasajes paralelos. Ojo, paralelos. No estoy diciendo que son iguales. Son paralelos. Misma situación, mismo comentario, pero no iguales palabras. En Lucas 21, 24 leo. Una curiosidad profética. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. El tiempo de los gentiles se cumplirá. En los días de estos reyes se levantará un reino, el reino que viene de Dios.